El trabajo infantil es una realidad para millones de niños y niñas de todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aproximadamente 160 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y desgraciadamente, siguen siendo necesarios días como estos para poner el foco en temas tan importantes. A pesar de los avances conseguidos en las últimas 2 décadas en la reducción del trabajo infantil, en los últimos años se ha producido un retroceso en las tendencias mundiales y, por eso, sigue siendo necesario acelerar las acciones destinadas a erradicarlo. La pandemia del COVID, los conflictos, las crisis han llevado a más familias a la pobreza, lo que ha obligado a millones de niños y niñas a recurrir al trabajo infantil. Este año 2024 se centra en la celebración del 25 aniversario de la adopción del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, número 182. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional se comprometió a eliminar el trabajo infantil en todas sus formas. Te explicamos qué es el trabajo infantil, cuáles son las causas que lo producen y las consecuencias que tiene para los miles de menores víctimas de esta lacra. ¿Qué es el trabajo infantil? La OIT explica que se considera trabajo infantil toda aquella actividad o trabajo que priva a los niños y niñas de su infancia, su potencial y dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, exige demasiadas horas y diagonal o es realizado por niños demasiado pequeños. Por tanto, las características del trabajo infantil son las siguientes: es peligroso para el bienestar físico, mental y moral del niño. De los 160 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años sometidos al trabajo infantil, se estima que 79 millones están realizando trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud e, incluso, sus vidas. Obstaculiza su escolarización. La realización de actividades laborales impide que los pequeños asistan a la escuela y supone que tengan que abandonar las clases de forma prematura o se vean en la obligación de combinar sus estudios con un trabajo. Esta situación se da especialmente en la infancia refugiada, ya que casi la mitad de los niños y niñas desplazadas y refugiadas no asiste a la escuela. Causas del trabajo infantil. Ningún niño del mundo debería abandonar su infancia para trabajar, pero lo cierto es que muchos menores se ven obligados a hacerlo por alguna de las siguientes causas: situación de pobreza. La pobreza en las familias impide que dispongan de los recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a una vivienda, a sanidad o a educación, llegando incluso a dejar los estudios. Muchos menores se ven en la situación de contribuir a la economía familiar realizando trabajos que ponen en peligro su vida, como los niños de República Democrática del Congo, explotados para la extracción de minerales. Niños solos. Cuando los niños están solos tienen que buscar un trabajo para sobrevivir. En ocasiones, estos menores no acompañados se ven convertidos en esclavos sexuales, trabajadores forzosos o incluso en niños soldado. Esto resulta común en contextos de conflicto y huida, en los que muchos niños se quedan huérfanos o se pierden en el caos de la huida. Falta de acceso a la educación. Los menores que no pueden acceder a educación tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de trabajo infantil. Ir a la escuela les permite conservar sus oportunidades de futuro, les ayuda a mejorar las relaciones con las comunidades de acogida y les devuelve su infancia. Tráfico de niños. Muchos menores son explotados en fábricas e industrias debido a la pobreza de los países en vías de desarrollo y la necesidad de mano de obra barata. Los niños son forzados a trabajar en agricultura, en las calles o incluso en la minería, con los riesgos que ello conlleva. Consecuencias del trabajo infantil. El trabajo infantil tiene graves consecuencias que repercuten en el correcto desarrollo físico y emocional de los niños que lo sufren. Consecuencias físicas. Los niños y niñas que trabajan pueden llegar a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas, desnutrición, sufrir cortes y quemaduras por trabajar con maquinaria y herramientas inadecuadas para su edad o sufrir abuso por parte de los adultos. Consecuencias psicológicas. Los pequeños pasan mucho tiempo en un ambiente hostil y violento, lejos del amparo y protección de sus familiares. Debido a las largas horas que dedican al trabajo, se ven obligados a dejar sus estudios o a combinar ambas actividades. Esto acarrea consecuencias psicológicas como estrés, bajos niveles de autoestima y falta de esperanza en el futuro. África ocupa el primer lugar entre las regiones, tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil, un quinta parte, como el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil, 72 millones. Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar con un 7% y 62 millones en términos absolutos. Las regiones de África y Asia y el Pacífico juntas alcanzan la cifra de casi 9 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil en todo el mundo. La población restante se divide entre las Américas, 11 millones, Europa y Asia Central, 6 millones, y los Estados Árabes, 1 millón.
En términos de incidencia, el 5% de los niños están en situación de trabajo infantil en las Américas, el 4% en Europa y Asia Central, y el 3% en los Estados Árabes. A pesar de que el porcentaje de niños en trabajo infantil es más alto en los países de bajos ingresos, su número es en realidad mayor en los países de ingresos medios, el 9% en los países de ingresos medios bajos, y el 7% en los de ingresos medios altos. Las estadísticas sobre el número absoluto en cada grupo de ingresos nacionales indican que 84 millones de niños están en situación de trabajo infantil, el 56% de los cuales vive en países de ingresos medios, y otros 2 millones viven en países de altos ingresos. ¿Cómo erradicar el trabajo infantil? Garantizar una educación inclusiva y de calidad, para evitar el abandono escolar y el ingreso al trabajo. Lograr la equidad de género y empoderar a las niñas. Promover la responsabilidad familiar compartida en el trabajo de los hogares. Mejorar las condiciones de pobreza social y reducir la desigualdad. En conclusión, el trabajo infantil es un problema grave y complejo que afecta a millones de niños en todo el mundo. Este fenómeno no solo priva a los niños de su infancia y educación, sino que también los expone a condiciones laborales peligrosas y abusivas. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para erradicar el trabajo infantil, garantizando el acceso a la educación y la protección de los derechos de los niños. La sociedad, el gobierno y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para crear un futuro donde todos los niños puedan crecer sin la necesidad de trabajar y con oportunidades para desarrollar su máximo potencial.